tardes. Estamos aquí con el 8º programa del Club del Ajedrez y en este caso tengo el gusto de recibir a un invitado, un colega, un ajedrecista, Enrique Rojo Lynch, que no solamente es compañero de la Escuela Municipal San Isidro hace muchos años, sino que es un amigo de la vida, porque el ajedrez tuvo que ver él en mis inicios, porque yo comencé a jugar ajedrez allá cuando corría el año 1974 en las Barrancas de Belgrano, que iba a jugar después de jugar al fútbol con mis amigos en el periodo de las vacaciones de verano. Entonces se encontraba Enrique Rojo Lynch, que es mi invitado, que con unos años más que yo, que era también éramos uno de los pocos jóvenes que teníamos participación con la gente grande, mayormente muchos jubilados, que por entonces en el ombú de las plazas de Barrancas de Belgrano, todas las tardes de fines de semana, compartíamos en la misma pasión por el ajedrez. Hola Enrique Rojo. Un gusto, Rodolfo, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Me recuerda lo que has dicho, tardes de verano donde la sombra de ese ombú daba placidez y era un buen remanso para crear, para empezar a disfrutar de este mundo fascinante que es el ajedrez, que es una mezcla, un equilibrio entre creatividad y disciplina. Exactamente. Que uno fue aprendiendo, vos con éxitos ya en tus 18 años, que se empezaron a expresar apenas nos asociamos juntos al Club Argentino de Ajedrez. Así que bueno, para mí el ajedrez es una mezcla de creatividad, de sensibilidad, de intuición, y bueno, y hoy nos encuentra la vida, más de 44 años de amistad en la Municipalidad de San Isidro, generando la Escuela de Ajedrez y viendo como otros chicos, reflejados quizá en nuestra niñez de aquel entonces, ponen su entusiasmo, su responsabilidad, porque hay que tener una cabeza, un temperamento especial para chicos de 7, 8, 9 años, comprometerse los sábados temprano para venir a jugar los torneos. Una vez por mes hacemos los torneos acá en San Isidro, ¿no? Exactamente, vemos cada vez con mayor alegría en la presencia masiva de jugadores, pero sobre todo de corta edad. Lo que antes era una rareza, cuando yo era chico, por ejemplo, que me destacara en los torneos entre adultos, ahora es una cosa muy habitual ver a chicos muy jóvenes de 7, de 8, de 10, de 14 años, como Gaspar Asprelli, destacarse entre los adultos, o sea, en un nivel muy alto. Por ese entonces era una rareza, era como cuando yo me destacaba en esa plaza de Barrancas de Belgrano ganándoles a las personas que tenían 60, 50 y largos años, era totalmente una rareza. Enrique Rojo era todo un creativo, era un jugador que yo admiraba por su estilo de juego, era un jugador que tenía reminiscencias a Michel Tal, que había sido un jugador con sacrificios espectaculares, y a raíz de él me asocié al Club Argentino de Ajedrez, que es una entidad centenaria, y que en ese entonces, bueno, y hoy mismo es la meca de los grandes campeones a nivel nacional, y muchos de los mejores juegos del mundo pasaron por allí, cuando tenían paso obligado por Argentina. ¿Qué recordás de esas épocas del Club Argentino con tantos jugadores en los torneos de cuarta? Sí, era un orgullo participar de casi torneos centenarios de cuarta categoría, donde participaba, por ejemplo, luego el campeón mundial cadete, Marcelo Tempone, y bueno, ascender, que vos prácticamente ascendiste en un año a primera categoría, implica para vos un mérito enorme, un esfuerzo a la disciplina, a la responsabilidad y al deseo de crecer con el ajedrez, ¿no es cierto? Claro, eran épocas donde el ajedrez tenía mucha difusión, salía en los diarios, en las revistas, porque por entonces la presencia de Bobby Fischer, que había sido campeón mundial y había destronado a 50 años de hegemonía soviética, había creado un clima de mucho entusiasmo en los periódicos del momento. Y entonces de pronto había revistas especializadas, o la misma revista del diario La Nación, que tenían una partida semanal, y entonces los torneos importantes de ajedrez de Argentina quedaban
puestos en los periódicos. O sea, de pronto me decían mis amigos que yo era el amigo famoso porque salía en los periódicos por entonces, cuando llegué a competir con los maestros, ya a temprana edad, a los 15, 16 años, ya jugaba campeonatos argentinos con muchos de los mejores jugadores de la época. Había un gran entusiasmo por el ajedrez por entonces. Ahora lo que hay es quizás la cercanía de Internet o la llegada de los chicos a través de... Se dice que la tecnología ha favorecido el desarrollo del ajedrez. Los chicos pueden entrenar y jugar, disfrutar y aprender a través de la tecnología. Nosotros hacemos los torneos mensuales en las localidades de San Isidro. Y también creo que es importante resaltar la fertilidad de tu obra a través de los libros. Creo que sos el autor argentino, el maestro internacional, a nivel así titulado, que más libros tiene argentino de ajedrez. Es tu 7º libro, ¿no es cierto? Sí, de la actualidad soy el que más libros tengo publicados, y de toda la historia argentina el segundo, después de Luis Palau. Esto es cosa que poca gente en el ambiente de ajedrez lo sabe, porque el ajedrez argentino tuvo una característica. Se lo mencionaba a Enrique viendo un poco el historial de aquellos años, cuando yo era joven y me destaqué, fui maestro internacional a los 18 años. Siempre existieron los indiscutidos, los grandes maestros. Entonces eran Pano, Naidor, Quinteros, y después había un núcleo de maestros internacionales fuertes, algunos han fallecido, como gente muy querida como el Pato Yardelli o Jorge Smetan, que eran jugadores que han jugado 15 torneos con norma de gran maestro. Pero ellos fueron favorecidos por el sistema porque eran amigos de algunos de estos grandes maestros y bueno, por algún tipo de, siempre hay alguna conveniencia, eran invitados. Eran grandes jugadores, pero no a una diferencia 15 torneos magistrales a uno. Y creo que, en definitiva, el ambiente de ajedrez, que es pequeño, siempre se realza la actividad de unos pocos en desmedro de otros tantos que también hacen mucho por el ajedrez y no se da publicidad todo esto. Esto es una constante que se ve en la actualidad, pero ahora es más difícil por los medios de comunicación, porque el no resaltar el ambiente de ajedrez, que yo soy autor de 7 libros en el ambiente de ajedrez, es un olvido notable muchas veces. Y bueno, eso es una moneda corriente que ocurre en nuestro ambiente. O sea, tratan de evitar algunos que son directivos, sobre todo del ajedrez, que, digamos, tratan de, en vez de fomentar y en vez de tratar de que haya cada vez más entusiasmo y cada vez más adeptos al ajedrez, tratan de achicar para reinar en ese achique. Bueno, es una impresión meramente personal. Algunos de tus libros han llegado a España, por ejemplo, a través de reconocimiento de editoriales españolas, así que también se pueden llegar tu obra a esos lugares. Y tu última obra, tu último libro, La Vienesa, yo me emparento con nuestra historia común, porque yo de chico era un apasionado del Gambito de Rey. Y el Gambito de Rey, La Vienesa, es una evolución del Gambito de Rey, ¿no es cierto? Exactamente, sin entregar el peón, sin sacrificar el peón F, donde no le damos la oportunidad a las negras a defender el peón F. Bueno, vos a través de tu libro has trabajado las diversas variantes de esa apasionante y enérgica apertura, ¿no? Sí, yo creo que es un poco la idea de tratar de fomentarle a mis alumnos el estilo agresivo pero dinámico posicional que fui fomentando con el correr de los años. Acá tengo a mi izquierda a quien ha sido uno de mis primeros que trató de imitar con su juego de artificios, pero bueno, luego ha habido una madurez tanto en el juego mío como el de mi amigo Enrique Rojo Lynch, que hemos fomentado también el juego posicional para complementar todo el espectro abanico ajedrecístico que tiene que ver con el dominio de la táctica y de la estrategia. Yo creo que en la madurez ambos hemos desarrollado el juego en su plenitud. Y bueno, y somos dos enamorados del ajedrez que, como bien dijo Enrique, son 44 años de conocernos y ahora tener el gusto de trabajar en común. ¿Hace cuántos años, Enrique, aquí en la Escuela de Ajedrez San Isidro? Aquí yo personalmente hace 18 años que enseño ajedrez en la escuela que te tiene como
cabeza desde su fundación, prácticamente No, de su fundación, ¿no? desde hace 25 años. Ya el Sí. ajedrez venía en San Isidro de antes. Yo fui primero profesor y antes que yo empezara como profesor ya estaba la escuela anteriormente. En realidad la escuela de San 80 Isidro se abre 83. 83 y yo te estoy hablando de 25 años atrás, después del 1900 y Es decir, cuando asume Melchor Pose. 96 por ahí. Exacto. Sí. Bueno, entonces- Sí, antes. Melchor fue, digamos, en el Consejo Deliberante el que lo declaró el ajedrez gratuito y libre para todas las personas Qué bueno. acá en San Isidro. Es una de las pocas actividades que no se cobra en la Dirección de Cultura. Todos los cursos tienen un arancel y acá en la Dirección, es Subsecretaría General de Cultura y Difusión. Exacto. Y bueno, es uno de los pocos cursos que no se cobran, pues viene de esa época de la ordenanza de la época de Melchor Pose. Exactamente, y también en los torneos de los sábados que hacemos acá en el municipio, vemos el progreso de los chicos, la madurez temprana. Tenemos a Gaspar Asprelli, hijo del profesor Cristian Asprelli, uno también de los más antiguos profesores, que con gran madurez ya están iniciando la competencia y ganándole a personas de bastantes más años y tienen una cierta madurez. También participa en los torneos el campeón, doble campeón sub-8 y sub-10 Martín de la Cruz, y hay un chico Jiménez de 7 años que participó subcampeón sub-8, que a mí me llama mucho la atención, cómo los chicos tienen esa capacidad facilitada para captar el valor del ajedrez. Sí, es extraordinario todo ese grupo de chicos talentosos que hay aquí en San Isidro, que no solamente quedan en la competencia que nosotros organizamos para promocionar el ajedrez en las categorías promocionales, sub-8, sub-14, sub-18, sino que en realidad salen a competir en el afuera. Eso es muy importante para el crecimiento y ahí se han visto las caras con pares de ellos con respecto a sus edades y han sido campeón argentino como Martín de la Cruz. Y no solo eso, sino que participan con adultos, como el caso de tanto de Martín de la Cruz como de Gaspar Asprelli, y juegan el campeonato argentino, torneos abiertos, y no es que le ganan a un adulto aficionado a ajedrez del barrio, sino que ya ha trascendido la frontera de San Isidro y compiten con gente muy experimentada. Creo que eso antes no pasaba, ¿no es cierto? La enseñanza a través del contacto personalizado, pero sumado también a la tecnología, a internet, a ejercicios tácticos, a la competencia, ha anticipado la evolución, el crecimiento de los chicos. Pasaba, pero era una rareza. O sea, yo por entonces, para llegar a eso, recuerdo algunas anécdotas de mi pasión por el ajedrez siendo muy chico, que después de estudiar y digamos, para ir al colegio, para el colegio secundario, a lo mejor me quedaba despierto en mi pequeño hogar paterno, en el baño, para que sacaba libros de la biblioteca del Club Argentino de Ajedrez y quería devolver para recibir otros, y me quedaba sin dormir 3 horas, y mi padre se despertaba en medio de la noche y me veía en el baño estudiando ajedrez, porque era una pasión sin límites. Creo que somos, con Enrique, enamorados del ajedrez. El amor que tenemos por el ajedrez se nota en los poros, porque, bueno, no dejamos de difundirlo. Más allá de nuestra tarea profesional, es algo que de pronto tenemos un rato libre y jugamos una partida en la web. Es una cosa constante. O sea, alguien que ha escrito 7 libros hablando de mí, habla de que después de toda mi jornada laboral, que muchas veces son de las 9 de la noche hasta las 9 de la mañana a 11 de la noche, que estoy trabajando en el Jockey Club. Bueno, después llegaba a mi casa y me ponía a pasar los libros en la computadora y horas que quitaba de sueño para poder lograr esto que quería dejar al mundo, la publicación de mis libros. Entonces, bueno, todo eso es producto de un amor entrañable por el ajedrez. Un amor entrañable, una gran voluntad puesta al servicio del ajedrez, una gran espíritu de competencia y también el amor por la enseñanza que se vislumbra en tus libros, ¿no es cierto? Sí, y hoy es cierto que los chicos en los torneos tienen muchas más posibilidades en las escuelas de ajedrez que vienen desde los municipios, que realmente ha sido una gran cosa desde el punto de vista social, para que los chicos dejen de lado peligros que hay en la sociedad y sean mucho más pensantes, que antes de reaccionar puedan pensar todo lo que les da el ajedrez como efecto secundario, más allá del ajedrez en sí. Y todo esto ha sido un gran acierto de
de muchos lugares. Pionero es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace muchos años, que empezó por el 80 y algo, pero siguió a la par en San Isidro y otros municipios como Vicente López, Tigre, San Fernando, San Martín y muchos del conurbano sur también. Y bueno, y han hecho de esto que el ajedrez no sea un juego de minorías y que aparezcan muchos chicos talentosos como estos que hemos nombrado, ¿no es cierto? Sí, quien tiene pasión por el ajedrez, uno le transmite y los chicos captan esa pasión. También es un espíritu de disciplina que los convoca a algo sano. El ajedrez es un noble juego, tiene facetas formativas, madurativas, y que los aleja del vacío que a veces la adolescencia les presenta, o la temprana infancia. Y sí, y lo que viene facilitado hoy, que la tecnología, la parte mala de los juegos, y que muchas horas a través de estos juegos... En donde el ejercicio de la mente es menor, casi nulo. En cambio el ajedrez fomenta la visión desde la imagen del otro, ¿no es cierto? No se puede jugar bien al ajedrez sin valorar o anticiparse a la idea del otro, a la autocrítica, a la disciplina, y eso también es muy importante destacarlo, ¿no? Son valores que transmite el ajedrez. Enrique tiene la particularidad en todos sus años de ajedrecista que ha convivido con distintas generaciones de talentosos en el club argentino y ha sido como el que ha dicho con antelación que fulanito de tal tiene grandes perspectivas y realmente en muchos casos no se ha equivocado. Por ejemplo, recuerdo el caso más emblemático de Hugo Spangenberg, que era un niño que apenas llegaba a la silla y venía con un gran carisma al club argentino a jugar con chicos, pero con adultos también, y otros casos que pasaron por el club argentino de ajedrez. ¿Qué nos puedes comentar de todo eso? Sí, me acuerdo que vos te reías en algunos casos, por ejemplo en el caso de Hugo, que era muy chico, se ponía de rodillas a jugar con el grupo nuestro del club argentino, pero me decías, vos destacás a algunos jugadores sin verlos jugar. Es decir, porque en el caso de este futuro gran maestro que luego Rodolfo le dio clases, prácticamente el primer profesor de Hugo fue Rodolfo, él denotaba Hugo Spangenberg una gran madurez. A mí me llamaba la atención la madurez. Nosotros adultos nos trataba de igual a igual, nos hacía bromas, y estamos hablando de un chico de 9 o 10 años en su momento, nos cargaba cuando jugábamos las partidas. Es decir, este chico Hugo fue un niño prodigio, en fuera realidad. De serie. Un fuera de serie. Fuera de Sí. serie. Hugo Spangenberg creo que, bueno, fue campeón argentino absoluto a los 18 años y bueno, ha llegado a competir con muchos de los mejores jugadores mundiales y no era quien era principal adepto al estudio. Él era un talento impresionante, todo lo que le hemos transmitido los entrenadores en su momento, en mi caso, luego, bueno, anteriormente a mí tuvo la formación del Castillo y Viaggi es un jugador de San Isidro, de hecho, y después había otros jugadores posteriores que también tuvieron que ver en su formación, uno de ellos era Sorokin, un jugador ruso, y Riccardi, varias veces campeón argentino. Claro, ha tenido muchos jugadores emblemáticos a su lado, y entonces de esa manera ha tenido triunfos contra Kramnik, por ejemplo, 2 veces campeón mundial, y creo que le ha ganado un match al Eco de partidas rápidas. Era una cosa sorprendente, pero no era una persona constante de vocación al estudio, y bueno, después abandonó de alguna manera el ajedrez, ahora lo volvió a jugar, bueno, pero era un jugador con un talento para mí, que pudo haber llegado a estar entre los mejores jugadores del mundo. Sí, yo creo que la expectativa ahora, la realidad que estamos viendo, que los mejores jugadores argentinos pareciera que están contando con apoyos que en la época de tu desarrollo, de tu mejor nivel, por ejemplo, nos quedamos con ganas de verte más torneos con normas de gran maestro. Claro, claro. Por ejemplo, que el ajedrez estaba en deuda con vos en darte más torneos con norma de gran maestro. De aquella época. Claro, en aquella época. Pareciera que ahora el ajedrez contara para los mejores jugadores con mayor sponsor o becas o ingreso económico que antes no había, ¿no es cierto, Rodolfo? Sí, se ha incrementado la cantidad de posibilidades.
creo que eso es a nivel mundial. Y bueno, hay aparición de muchos chicos jóvenes, como hemos dicho, por todos lados se respira estos torneos que se hacen a través de los municipios. Y bueno, a través de eso, ¿qué te parece? ¿Cómo evalúas la actualidad del ajedrez en San Isidro a través del municipio y qué posibilidades, qué habría que hacer? Bueno, el ajedrez en San Isidro ya es un clásico. Lo que ambos estamos pensando es que el entusiasmo sostenido del ajedrez, participativos, muy numerosos los torneos, hay chicos con mucha proyección, que merecerían estos chicos tener un espacio de competencia que podría ser un club de ajedrez en San Isidro, para alojarlos, para hacer torneos no solamente los sábados, sino también días de semana o un domingo también, ¿verdad? Así que creo que el ajedrez en San Isidro merecería la posibilidad de tener un sitio de competencia donde se pueda incentivar esa competencia para que estos chicos ingresen al ranking internacional, por ejemplo. Sí, estamos tratando de formar esto. Vamos a ver si en el transcurso del año, aparte, bueno, nos estamos moviendo para ver si este sueño se hace realidad. Bueno, eso por un lado. Aprovecho la ocasión para decir los próximos torneos de la escuela municipal. Adelante. Tenemos los dos próximos torneos, uno es en Boulogne, en el Centro Cívico Boulogne, viene el 9 de junio, sábado 9 de junio, y después el 23 tenemos el torneo de escuelas por equipos en el Nacional San Isidro. Esos son los próximos torneos. Y en julio estamos proyectando un torneo que ya estamos invitando poderosas instituciones a participar de un cuadrangular por equipos, con lugar a designar y fecha a designar, y se va a tratar posiblemente de River Plate, que tiene un poderoso equipo entre los mejores jugadores de la capital federal. Después tenemos el mejor club, el club más fuerte, en mayor cantidad de aficionados de todo el conurbano oeste, el Club Filidor de Morón, y posiblemente, bueno, invitemos a nuestros amigos de Tigre, seguramente en un cuadrangular que va a estar representado de la siguiente manera el torneo: un sub-8, un sub-14, un sub-18, un sub-25, un sub-45, un sub-65, un mayor de 65 y un femenino. O sea, 8 jugadores por institución, todos contra todos. Bueno, ese torneo se viene en San Isidro ya en julio y es el torneo que vamos a inaugurar este año en la Escuela de Ajedrez, que va a haber una Copa Challenger para que gane 3 ocasiones ese torneo y serán nuestros primeros invitados. Así que te estás enterando en este momento. Así que tenemos plena competencia para el tiempo que viene. Sí, eso es cerca de las vacaciones de invierno. Va a estar ese torneo donde siempre hacemos torneos donde en la mayoría de las ocasiones juegan los alumnos, los niños, y en esto vamos a también entrar algunos de los profesores. Seguramente vos y yo estaremos dentro de la selección de las edades. Así que eso se viene próximamente en San Isidro. En breve. Bueno, espero que las hayan pasado bien en esta nota con Enrique Rojo Lynch, que es un profesor ya muy experimentado de la Escuela de Ajedrez, una persona de mi total confianza y de apoyo aquí en la escuela, pues pensamos de la misma manera, y bueno, y esperemos poder concretar en tantas o más cosas de las que estuvimos haciendo. Sí. ¿Qué te parece, Enrique? Dentro de que vos fuiste testigo también de resultados de partidas, quiero resaltar que tuve la satisfacción de empatar 2 veces con Miguel Tal en simultáneas y una vez con Smyslov. Cierto, 2 campeones mundiales, 2 grandes jugadores de la historia del ajedrez. Me había olvidado ese detalle. Y también con Kasparov has jugado. He jugado con Kasparov, siendo el penúltimo en terminar, y también con Judith Polgar, así que tengo gran experiencia de poder enfrentar a estos monstruos del tablero, ¿no es cierto? Todo un orgullo haber jugado con esas glorias del ajedrez. Es como haber jugado al fútbol con Messi o con Maradona, algo así. Sí. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, Enrique. Tratar de invitarme cuando quieras estar acá. Muy bien. Hasta luego. Bueno, este segundo bloque vamos a dar el tema de la clase de nivel de iniciación, que habíamos comenzado con el movimiento de las piezas, con algunos en posiciones de mate, cosas reglamentarias. Hoy vamos a hablar sobre la partida tablas. Tablas es una partida, es una expresión que se usa en ajedrez para determinar el empate. Puede haber un empate de común acuerdo
en una posición determinada que sea muy equilibrada, uno de los jugadores le ofrece el empate al rival haciendo su movimiento y expresando en ese momento, te ofrezco tablas. Entonces, en el momento de efectuar la jugada se hace el ofrecimiento de tablas y ahí el adversario puede contestar afirmativamente o negativamente. Si lo hace afirmativamente, con solo darle las manos está dando la aceptación del empate de dicha partida. Otro caso de empate es cuando no hay material para dar mate, queda en una partida el rey de un jugador contra el rey del otro. Esa partida no se continúa, no hay forma de acercar un rey al otro rey. Tampoco hay mate teniendo un rey y un caballo contra el rey adversario, ni un rey y un alfil contra el rey adversario. En esos casos se determina ya el empate, porque no hay material suficiente para dar jaque al rey del rival. Por ejemplo, el caso de la repetición de movimientos, ya sea en consecutivos o alternados. Vamos a ver la posición que está en el tablero. Le toca jugar al negro, que seguramente ha hecho su último movimiento jugando la torre H8. Y el blanco juega, no aceptando el cambio, torre G2, atacando con dicha torre al caballo. Si el negro juega torre G8, defendiendo el caballo, no le es conveniente al blanco hacer torre por caballo, porque el negro haría torre por torre, veámoslo, se come puntos a cambio de 5 puntos en el valor relativo de las piezas. Entonces el blanco en esa partida opta por volver a dominar la columna jugando torre H1 y el negro torre H8. La partida se va repitiendo los movimientos hasta que al tercer movimiento consecutivo, o si fuera alternado también, sería un empate. Alternado sería, por ejemplo, juego este movimiento, el negro dama D8, este hace torre G1, el blanco dama D8, torre G2, torre G8, torre G1, dama E8, se va repitiendo la misma posición de una manera alternada y a la tercera posición que se daría la misma posición, también la posición sería de empate. Por ejemplo, se puede considerar, si 3 veces se pasó por este momento de la partida y fueran 3 veces la situación, no sé si no haya llegado, podemos hacer otros movimientos que no sean iguales a los de antes y quedaría la partida empatada por 3 veces la misma posición. Después hay otro caso, un caso que se llama del jaque perpetuo, que es muy parecido a este que acabo de mostrar. Vamos a poner una posición de una muy clara ventaja material por parte del blanco, como que el blanco está a punto de ganar claramente esta partida, y vamos a ver con qué recurso nos encontramos por el lado del negro de empatar el juego. Vamos a poner una posición así. El blanco tiene una torre de más y 3 peones de ventaja. Está a punto, por material, tiene 5 más 3, 8 peones de ventaja, 8 puntos de ventaja. Está como para avanzar el juego. Vamos a poner la dama en E7. Y entonces el negro ahí realiza el movimiento dama A3 jaque. Entonces queda como única respuesta del blanco rey B1. Y ahí, ¿cómo sería? Le pregunto a los jugadores de nivel inicial, ¿cómo sería la culminación del empate por jaque perpetuo en este momento? Los dejo pensar en 10 segundos, qué jugada harían en este momento, y luego sigo mostrando la solución de esta encrucijada. Pero esto, reitero, es para nivel de iniciación. Si algún aficionado nos está siguiendo a través del Club del Ajedrez, que tenga pocas nociones del juego. Bueno, justamente el jaque perpetuo se produce luego de dama B3 jaque, rey A1 única, porque no puede pasar por C2, porque quedaría en jaque. Hay que hacer nuevamente referencia a esto. Si se hiciera un movimiento imposible, la partida no se gana comiendo el rey, sino que se vuelve la jugada atrás. Esto ya lo explicamos en la clase anterior. El blanco hace rey A1 y sigue el continuo jaque, porque si haría otro movimiento el negro, vamos a ver que haga otros jaques, terminaría escapando el rey y luego puede cubrir
y la partida está ganada por parte del blanco por gran ventaja de material. Por eso era la oportunidad allí de perpetuar con los mismos movimientos al rey blanco, y a la tercera vez que se produce la repetición de jugadas, la partida queda empatada. Por eso es otro de los casos de empate. Por último, tenemos un caso más difícil, que es el ahogado. Vamos a ver el ahogado de qué se trata. Es una rareza en la partida de ajedrez, pero que también se puede producir. Veamos este caso, parecido al anterior, en donde el blanco tiene la misma ventaja material. Vamos a colocar la misma cantidad de peones que antes. Hay 3 peones más torre, tenemos 5 peones de ventaja. Vamos a poner que el peón este se encontrara, por ejemplo, en esta otra en casilla, en C4, para no dar la oportunidad de cubrir el jaque que voy a hacer a continuación. El negro da el mismo jaque con el propósito de hacer el jaque perpetuo. O sí, lo voy a hacer del mismo modo que el anterior, porque si cubre el jaque, tenemos dama por torre jaque, y se daría la repetición de jugadas de la siguiente curiosa manera. Sería una repetición de jugadas. Pero, entonces el blanco dice, me voy el rey a B1, porque ahora ya no tenemos el jaque en la casilla B3, porque se encuentra la dama vigilando dicho casillero, y la casilla B4 está fiscalizada por el peón de C3 que capturaría a la dama. Pareciera que esto ha sido el golpe de gracia y que el blanco se impondrá inevitablemente por su gran ventaja material, amenazando entre otras cosas algunos mates, algún mate en la última fila, tal como dama D8, que produce el típico mate pasillo porque no tenemos retirada del rey negro en la última fila. Pero miren cómo termina el juego, de una manera inesperada. La dama se suicida jugando dama B2, la entrega a la dama, y entonces en el momento que hace rey por dama al blanco, rey por B2, le toca jugar al negro sin estar en jaque, no tiene jugada reglamentaria a efectuar. Vean, la casilla H7 está mirada por el peón de G6, la casilla G8 está mirada por la dama, pero no está en jaque, por lo cual no puede ganar la partida con jaque mate porque nadie da jaque. Por eso la partida es un empate por ahogado. Ahogado es cuando no hay jugada reglamentaria a efectuar y no está en jaque. No puedo mover ningún peón, no puedo comer ninguna pieza, ni puedo mover el rey. Vean la diferencia entre el jaque mate y el ahogado. Jaque mate es cuando una pieza ataca al rey, como en este caso dama de 8, está atacando al rey, haciendo jaque, y el rey no puede ir a ningún lado porque se encuentra el peón o la propia dama. No puede salir del jaque. Ahogado es cuando no se está en jaque ni tengo nada para mover, hay una pequeña línea de diferencia, y en este caso la partida es el empate. Entonces, espero que haya quedado clara la explicación de los diversos casos de empate. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias. En el próximo bloque vamos a ver el curso de estrategia avanzada. Bueno, para terminar en este tercer bloque del octavo programa, vamos a ver en el curso de estrategia avanzada. Vamos a ver en este caso en casillas débiles como elemento para tener en cuenta durante la partida. Todos estos elementos son desde un punto de vista de la cosa fina, de la cosa pequeña, que vamos los jugadores experimentados tratando de sacar ventaja más allá de ganar o no una pieza, que eso sería una cosa más gruesa, de ir sacando pequeñas ventajas posicionales. Bueno, a continuación el video, que había sido grabado hace muchos años, espero que les guste. Estimados amigos, acá estamos para desarrollar la segunda clase, que va a tratar sobre casillas débiles. Me presento, mi nombre es Rodolfo Garbarino, maestro internacional de Argentina, ex campeón de América Juvenil en el año 1981, y bueno, a partir de ese momento abocado a la docencia del ajedrez, que he podido plasmar a través de haber escrito mi libro de estrategia y táctica, justamente con un perfil moderno del juego, en el libro El Maestro de Ajedrez, ya publicado hace 5 años, en el que pueden ver los pormenores del mismo en mi página web www.rodolfogarbarino.com.ar. Y estoy en compañía de mi colega Martín Litvak, que los va a saludar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pueden ustedes contactarse a través de nosotros
a través de nuestra página de Facebook, Clases de Ajedrez, o bien pueden contactarse a través de nuestro mail, ajedrezclases@gmail.com. Bien, para observar el tema de las casillas débiles vamos a desarrollar una partida hasta que se presente y vemos cómo se puede explotar la misma. Comienza con E4, la partida que vamos a desarrollar, y una defensa siciliana que es C5. Caballo F3 el blanco, jugando la siciliana después de D6 en su versión abierta con D4. Negro toma, C por D4, caballo por D4, caballo F6 atacando el peón central, caballo C3. En esta posición el negro tiene varias opciones. Tenemos la variante del dragón con G6, la variante Scheveningen con E6, existe la variante caballo C6, que se puede jugar con el ataque Ritzer-Rauser con alfil G5, o la variante del ataque Leonard-Sossin con alfil C4. Y tenemos la famosa variante Najdorf, que siempre me llamó la atención por estar en contra en los principios fundamentales de la apertura, la jugada A6, creada por el maestro argentino-polaco Miguel Najdorf, y utilizada, entre otros, por los dos grandes mejores jugadores de la historia, como Bobby Fischer y Garry Kasparov. Esto tiene una explicación, tiene un sentido bastante profundo, porque algunos de ustedes me dirán, bueno, hay una variante que quiero explicar, A6, se puede jugar como jugaba, por ejemplo, Fischer, alfil C4, alfil G5, pero también se puede jugar alfil E2. Ahí podré explicar mejor que en esa posición sí se puede hacer E5, a pesar de la debilidad de la casilla de D5, y al retirar el caballo a B3, el negro de inmediato, jugando alfil E6, se está apuntando el golpe liberador de 5. ¿A qué llamamos golpe liberador? A que el blanco en este momento están en igualdad de condiciones en el centro, pero si el negro llega a jugar D5 oportunamente, al tomar el negro y tras producirse los cambios, lo que tenemos que observar es que el negro queda con un peón en el centro contra ninguno del blanco, estando mejor el negro porque tiene el control del centro, que es uno de los objetivos de las primeras jugadas de la partida. Entonces ese es el golpe liberador que busca el negro en la siciliana, el golpe de 5 oportunamente, y muchas veces acompañado de 5. Pero si lo hacemos prematuramente, ahí se debilita la casilla importante central. ¿Cuál, Martín, estoy refiriendo? De 5. Casilla de 5. Como decía Philidor, los peones son el alma del ajedrez y al avanzarlos no pueden retroceder. Si nosotros colocamos una pieza descentralizada, un caballo, está mal ubicada, esa pieza puede volver oportunamente al centro. En cambio, si muevo mal un peón y dejo una casilla débil, esto puede ser sumamente grave. No puedo retroceder con el peón. Entonces, vamos a ver cómo es la estrategia ahora para explotar la casilla central D5. Y tiene que ver con no haber efectuado la jugada A6. La jugada alfil B5 jaque hace que ahora el negro tenga trampolín para este caballo atacado en la casilla F5. Por ejemplo, si caballo D7, la jugada caballo F5 no solo ataca al peón retrasado, que puede defenderse, sino que también puede llegar el caballo E3 para instalarlo luego en D5, y si caballo por caballo, el blanco conquistaría con el otro caballo la casilla que hemos debilitado. Entonces, la otra opción es tapar también con el alfil. Vale decir también, por otra parte, anterior a esto, si caballo F5, directo, hacemos alfil por caballo, peón por, y la casilla débil desaparece, porque estaría defendida por el caballo y la dama, y atacada por el caballo y la dama no puede ser capturado, y queda un peón negro en la casilla que teníamos que aprovechar. Por eso el jaque previo. El jaque previo haría que si nosotros consiguiésemos el cambio del alfil defensor de la casilla, cosa muy importante, ahora tras alfil, por ejemplo caballo por alfil, caballo F5 atacando al peón dama, dama C7, y después buscamos el cambio de piezas complementarias y jugar contra la pieza mala. ¿A qué hago referencia al decir la pieza mala, Martín? Alfil negro. El alfil negro. El alfil que choca con los propios peones centrales es considerado el alfil malo. Yo lo llamo a veces, burlándome de él, el peón grande, el peón gordo. No puede desarrollarse. Entonces, lo que tenemos que buscar es un final con el caballo indesalojable en D5 contra la pieza mala. Se trata de cambiar piezas y ganar. Muchas veces la partida es sencilla, se dan posiciones de esta naturaleza que son cuestiones de técnica.
colocar una pieza fuerte en D5 contra la visualización de la pieza mala. Por eso hay que cambiar las piezas complementarias. ¿Cómo conseguirías cambiar las piezas complementarias ahora, Martín? Por ejemplo, el alfil de casillas negras, a eso hago referencia. ¿Dónde iría el alfil de negras para intentar cambiar una pieza rival? La jugada más normal. Sí. Claro, alfil G5. Creo prematura, por ejemplo, el ataque de caballo B5 sobre el peón y la dama, porque está en el aire y habría un jaque previo que desacomodaría al caballo. El caballo tiene que mirar la casilla, no ocuparla directamente y hacerlo en el momento que más molesta al rival. La jugada alfil G5, si G6 para expulsar al caballo, haríamos alfil por caballo, atacando la torre, caballo por alfil, y el caballo hacia dónde se dirige, Martín. ¿Cuál sería la casilla? Exactamente, trampolín para llegar finalmente a conquistar la casilla que buscamos. En esta posición, aparte de la casilla débil, tenemos también un peón retrasado en la columna semiabierta, que es otro tema a tener en cuenta. En algunas ocasiones esta debilidad no es importante, pero el concepto que yo tengo sobre debilidad es más dinámico, no es una cuestión estática, decir peón retrasado siempre es debilidad. De acuerdo a la ubicación de las piezas tiene que ver. Si nos condenan a la defensa pasiva sobre este peón, eso es claramente una debilidad. Y esto es lo que va a ocurrir en este caso, porque el negro tiene que desarrollar alfil 7 para hacer el enroque, y entraríamos con el caballo en D5, tras caballo por caballo, caballo por caballo. Este tendría que defender de algún modo el alfil para no perder el enroque eventualmente, enroque, enroque. Y bueno, y el plan del blanco en esta posición sería triplicarnos en la columna sobre el peón retrasado en la columna abierta. Por ejemplo, me interesa más que esté la dama adelante, dejar la dama para que pasen las torres, por ejemplo, torre C8, torre D1, torre D8, torre D3, torre C6, torre D1, y entonces esta posición técnicamente es muy favorable para el blanco. La forma de explotar este tipo de ventaja es, supongamos, jugada X del rival, dama de 2, todas las piezas miran sobre el peón retrasado, pero esto no va a poder ganarse el peón, va a ser difícil ganar este peón porque ante tantos ataques, tantas defensas, sino que este peón es un elemento distractor para que todas las piezas estén atadas, y oportunamente se va a tratar de jugar dama H6 y así pasar la torre a H3 y buscar un mate sobre el punto débil en H7. Vale decir que si intentase el negro en un momento jugar alfil F8 para evitar esto, habría un doble en F6. Por eso ahí está dado el tema de debilidad. Debilidad es cuando nos condenan a la defensa pasiva en la defensa de un peón, y oportunamente las piezas activas, las piezas que agreden, pueden pasar con mayor facilidad al ataque a otro sector del tablero donde las piezas negras demoren más en su defensa. Bueno, aquí tengo un ejemplo teórico, una posición en la cual vamos a analizar la explotación de casillas débiles. Es un tema muy importante en el ajedrez, es un tema estratégico. Entonces, en este ejemplo teórico, hipotético, las blancas acaban de jugar a C3. Entonces es una jugada que está debilitando esta casilla. Entonces vamos a ver cómo procede el negro a explotar esa debilidad. Entonces la jugada que realiza es llevar el caballo a la casilla de 7. Entonces miramos las intenciones aquí, para finalmente saltar aquí y poderse instalar aquí. Quisiera una casilla muy fuerte. Entonces miren cómo empieza a maniobrar con el caballo el bando negro para dominar esta casilla, la cual es clave. Entonces miremos, hay muchas opciones pues que haría el blanco. Una de ellas pues es jugar F3, pues teóricamente para
debilitar este peón que estaría sosteniendo esta casilla. Pero no es una jugada buena porque después de el cambio el blanco toma, el caballo igual se desarrolla por la casilla E5, dominando fuertemente. Rey 9 y cambio de torres y el peón está cayendo. Entonces sí, no es una jugada muy buena. Ahora sí, en vez del rey de ir a E2 defiende con la torre F2, pues viene este jaque mortal atacando aquí al rey y a la torre. Entonces no es muy buena jugada. Y si en esta posición avanzamos el peón, lo llevamos a F3, pues otro doblete del caballo, atacando al rey y a la torre. Entonces miremos lo importante, ese tema estratégico tan importante. Miren, por ejemplo, esta jugada de C3 dudosa. Miren cómo empieza a generar un plan para conquistar esta casilla a través de estas jugadas. Así es como juegan los grandes maestros, aprovechan al máximo un dominio de casillas. Por ahí Kasparov, en el duelo con Karpov en Sevilla, en el cual quedó campeón del mundo, decía: así domina un cuarto de casilla, pero hay que luchar. Hoy por hoy sabemos que el ajedrez es posicional, entonces no es tanto el material y el tomar y capturar piezas, sino dominar casillas, así sea un cuarto de casilla. Pero ese es uno de los temas estratégicos muy importantes y que marcan la diferencia. Concepto. El concepto que sigue el ejemplo anterior es la conquista de una casilla clave. En este caso la casilla de D3 después del movimiento del blanco de C4. Entonces quedó débil para ser aprovechada mediante la maniobra del caballo del bando negro. Bueno, algunas conclusiones. Un peón debemos de meditar y calcular muy profundamente este movimiento, porque los peones, como ustedes saben, no pueden regresarse y no pueden ocupar esas casillas que han dejado débiles. Los grandes maestros sí avanzan peones, se van debilitando algunas casillas, pero ellos saben que van a lograr un bien superior, y esa es la riqueza del juego, ¿no? Que no quiere decir que no vamos a mover los peones, no, al contrario, sí tenemos que moverlos, pero hay que saber con qué propósito, con qué fin, no debilitar por debilitar la casilla como se vio en el anterior ejemplo del peón de C4. Hay que en lo posible jugar con piezas, no tocar los peones en lo más mínimo, precisamente para evitar estas debilidades, pero ese es un axioma general, pero sabemos que en el ajedrez hay muchas excepciones a la regla, y eso es lo que genera una comprensión alta del juego. Pero sí es importante reflexionar sobre el movimiento de un peón. Otra conclusión: el proceso de formación en el ajedrez a veces podríamos quedarnos cortos en el medio juego y no saber qué hacer. Ustedes saben que en el ajedrez es mejor un mal plan que no tener plan, pero ojalá todos los planes sean positivos, sean buenos. Entonces es aquí donde visualizar y detectar las casillas débiles es clave. Ya nos podemos generar una ruta de estrategia de ataque, como ocurrió en el anterior ejemplo, para enriquecer nuestros planes y no quedarnos sin ideas, lo cual es muy grave y nos lleva a la derrota rápidamente en el ajedrez y no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Finalmente, la comprensión de los conceptos básicos son fundamentales para progresar en toda disciplina. Sí, o sea, nosotros no necesitamos llenarnos una biblioteca de cosas, que eso no es así. Nosotros necesitamos comprender lo mínimo, lo básico y saberlo bien, no únicamente en el ajedrez, sino en muchas disciplinas, en todas las disciplinas. Entonces comprender a raíz
y a profundidad estos conceptos harán que mejoremos, harán que progresemos.